Para usted es un emprendedor y tal vez se pregunta qué números debería seguir de su negocio, qué números debería conocer. Yo hablo con emprendedores todo el tiempo y me dicen, no, yo los números los tengo en mi cabeza, Florencia, yo no sé más o menos si mi negocio va bien. Y eso es cierto, pero a veces es incompleto, contradictorio, incorrecto. Eh, es como si yo les pregunto, ¿ustedes saben manejar un auto? Sí, pero eso es distinto de manejar el auto sin mirar el tablero de instrumentos. Tal vez yo me acuerdo más o menos cuándo fue la última vez que cargué gasolina, entonces más o menos tengo una idea de cuánto puedo andar sin cargar gasolina. Pero me simplifica la vida tener el tablero, una indicación donde yo puedo descansar y olvidarme del tema y sé que va a haber una alerta diciéndome, mire, Florencia, cargue gasolina, es el momento. Lo mismo en una empresa. ¿Cuándo, eh, ¿Cuándo es el momento de retirar dinero de la empresa sin lastimar su crecimiento? ¿Cuándo puedo llevarme dividendos, por ejemplo? Claro, a partir del momento en el que hay ventas, entra dinero en la empresa y tal vez yo asumo que a partir de ahí me puedo llevar dinero. Pero eso no es así, porque hay costos, gastos e inversiones que hacer y entonces hacer una proyección de más o menos cómo van a ir los números del negocio me simplifica. Hace que pueda olvidarme por un tiempo del tema y, y a ir revisando más o menos el Excel voy a tener alertas sobre cuándo me va a faltar dinero. ¿Cómo hago para no quebrar? Para hacer alguna especie de previsión de mis necesidades financieras. ¿Cómo hago para saber si hay un buen negocio acá? Que no es lo mismo que decir voy a tener ganancias. El emprendedor que no tiene idea de finanzas a veces simplemente dice, bueno, vendo a 10, mi costo es 6, me quedan 4. Ok, pero después a partir de ahí tengo que invertir, tengo que crecer y eso puede demandar una gran cantidad de dinero. Hay un costo de oportunidad también. Puedo poner el dinero en otro lado, entonces no es suficiente con tener ganancias. Para que esto sea un buen negocio tienen que ser ganancias más altas que las que produciría otra inversión, más o menos de riesgo similar. De lo contrario, yo hubiera estado mejor en mi casa durmiendo e invirtiendo el capital en otro lado. Ese tipo de preguntas se pueden contestar con un modelo. Hoy les traje uno. eh, Hay algunos más simples, otros más complejos. Lo pueden adaptar para el negocio de ustedes. El que les traje tiene primero una proyección de resultados, proyecto las ventas y los resultados. Hago una proyección de balance, que esto no es contable. Esto es para saber cuánto dinero voy a tener que invertir. Eh, el gran error de los emprendedores a veces es decir, bueno, junté el dinero para la inversión inicial. Por ejemplo, ya está, ya compré las máquinas, compré el stock inicial, el inventario inicial, listo. Después el negocio se autofinancia. La mayoría de las veces eso no es así. Pocos negocios se autofinancian. Entonces, aunque no tenga pérdidas, aunque sea un negocio bueno, esté creando valor, puede haber necesidades financieras. ¿Cuándo van a ocurrir? Bueno, hacer la proyección del balance me ayuda a determinar eso. Calculo flujos de caja, esto va a ser muy simple. Para los contadores, ¿saben los contadores que hacer proyecciones de orígenes y aplicaciones de fondos son sumamente complicadas? Esto va a ser bien simple. A partir de un balance de un estado de resultados hay un único flujo de caja, ahí lo vamos a calcular, un solo free cash flow. Y a partir de ahí vamos a sacar cuánto dinero se pueden llevar los accionistas, cuándo van a tener que poner dinero para no lastimar las perspectivas de crecimiento del negocio. Y bueno, después la pregunta, ¿cuánto vale el negocio? Que la podemos ver con el típico valor presente neto o el valor económico agregado, vemos un poquito más de información. Con esto entonces estamos en condiciones de saber más o menos cuáles son los números básicos del negocio. Nos vamos a equivocar, no tenemos una bola de cristal, pero por lo menos ir ajustándolo en el tiempo o ir aprendiendo a ir poniendo los números que sí conocemos, tal vez con rangos. Después esto se puede mover, sensibilizar de distintas formas. Pueden ver eso en otros de los videos, por ejemplo, cómo sensibilizar variables, cómo calcular un break-even point, cómo armar un simulador sobre el proyecto. Eso se puede después mover un poco, pero nos da una estimación inicial y a veces bastante buena. Es decir, vamos a descubrir cosas del negocio que tal vez no conocíamos. Nuestra mente no es muy buena resumiendo información compleja. Por ejemplo, pueden ver trabajos de
este psicólogo Daniel Kahneman, que en el año 2002 gana un premio Nobel de Economía, por observar este tipo de cosas, cómo funciona nuestra mente, los dos sistemas, que se llama el sistema 1 y el sistema 2, uno más emocional, otro más racional, y cómo resumimos información. Nuestra mente no recibe la realidad sí es compleja, pero nuestra mente hace una simplificación, la percepción que tenemos de la realidad a veces es mucho más simplificada, y por ejemplo no somos buenos, dice él, resumiendo información compleja, mucho menos trabajando con horizontes intertemporales, no somos buenos haciendo eso. Si estamos pensando en un emprendedor que dice, bueno, ventas menos costos y gastos, probablemente las ventas no se produzcan en el mismo momento que los costos. Es muy probable. Ocurran en distintos momentos del tiempo. En algún momento vendo, en otro momento pago salarios, en otro momento hago inversiones, y nuestra mente considera como que todo eso ocurre en el mismo momento. No es muy buena teniendo en cuenta diferencias en el tiempo. Hay distintos modelos y distintos estudios que ustedes pueden ver. Por ejemplo, Kahneman cita mucho a Paul Mill, que fue otro psicólogo, con un trabajo que tiene más de 50 años, ¿no? Pero que estudiaba en distintas disciplinas qué es mejor. El resultado que sale de una fórmula, algún tipo de algoritmo armado con puntaje o ponderaciones de elementos que distintas personas han pensado que son importantes para resolver el problema, fórmula, ¿no? Algoritmo, fórmula, o la opinión de un experto. Bueno, para sorpresa de muchos, hay cantidad de estudios que muestran sistemáticamente en distintas disciplinas cómo repetidamente los expertos no aciertan más que un algoritmo o una fórmula. Por supuesto, al ser estudios empíricos hay conclusiones en ambos sentidos, pero esto es algo muy estudiado por los psicólogos. ¿Por qué a veces fallamos? ¿Por qué incluso, por ejemplo, expertos a los cuales se les da el resultado de la fórmula, ¿no? Previamente lo conocen, ¿y por qué no aciertan? Creen que pueden mejorar su estimación y a veces el resultado más simple entregado por la fórmula era mejor. Bueno, la explicación de Kahneman, por ejemplo, es que a veces queremos pensar distinto, queremos ser creativos, y eso funciona bien en los casos excepcionales. Creemos que tenemos información privilegiada o más importante, y entonces la agregamos. Pero esa información a lo mejor es simplemente algo reciente que tiene probabilidad de ser es un candidato a ponerlo como algo importante solamente porque es reciente y nos llamó la atención. Pero hemos olvidado cosas que han pasado antes, hemos omitido considerar cosas que no han ocurrido y que tal vez son importantes para el resultado final. De modo que a veces la intuición no funciona mejor. En casos excepcionales, dice Kahneman, sí, pero en la generalidad algún algoritmo simple puede dar buenos resultados y deberíamos ser cautelosos. Si agregamos algo que creemos que es importante, deberíamos ser cautelosos en ver qué es lo que estamos agregando, qué es lo que estamos dejando fuera. Bueno, la propuesta de hoy entonces es ver este Excel, lo voy a hacer paso a paso y después ustedes lo pueden modificar para cada negocio. Básicamente voy a separar ganancias y pérdidas en el estado de resultados, los activos, la lista de activos en el balance, y a partir de ahí determinar el flujo de caja, no solamente el flujo de caja que genera la empresa, sino también qué flujo de caja se podría llevar el accionista, cuáles podrían ser mis dividendos aquí, o cuándo va a haber que invertir dinero, cuáles son las necesidades de inversión. El primer paso es siempre proyectar las ventas. Este número probablemente es el que ustedes ya vienen siguiendo porque es la variable menos controlable que tiene la empresa, entonces siempre es importante para el emprendedor tener alguna proyección de cuánto va a vender. Después viene la proyección de resultados, donde voy a separar de una forma muy simple dos tipos de resultados, fijos y variables. Entonces aquí tengo que determinar de los costos cuáles van a subir cuando suben las ventas, de todos los costos, todos los gastos, cuáles van a ser mayores cuando venda más y cuáles se mantienen fijos.
Por ejemplo, típicamente alquileres, salarios, se mantienen fijos, ¿verdad? Independientes del nivel de ventas. En cambio, hay otros, como el costo del producto, que son variables. Vendo más, va a aumentar mi costo. Esto me va a dar como una especie de grado de apalancamiento. Por supuesto, los negocios que tienen una mayor proporción de costos fijos son más riesgosos. Si yo tengo un negocio con todos costos variables, un mes no vendo nada y no tengo pérdidas. Estoy en cero. Bajaron las ventas, caen también mis costos porque son todos variables en función de ventas. Ahora, si tengo costos fijos, el mes que no vendo o que vendí menos, puedo tener una pérdida, hay que cubrir esos costos fijos. Entonces acá determino como uno de los grados de apalancamiento. Básicamente pueden determinar dos apalancamientos. El apalancamiento operativo, que viene de alguno de estos gastos operativos que sean fijos, cuanto más altos, más riesgoso el negocio, más volátil. Y el apalancamiento financiero, cuando la empresa se endeuda, los intereses no dependen nunca del nivel de ventas. No le importa al banco si yo vendo más o vendo menos, igual hay que pagar los intereses. Entonces eso agrega riesgo a la empresa. Se suelen llamar apalancamiento operativo, acá, y el apalancamiento financiero, que es el que proviene de los intereses de deuda. Entonces tenemos, en primer lugar, que proyectar los resultados, y la única separación que vamos a hacer es fijos y variables. Después, para los activos, lo mismo. Voy a hacer una proyección del balance, pero me interesa solo el total de activos. Es decir, que lo que estoy haciendo acá no es contable, no es una formalidad, es simplemente estimar qué activos voy a necesitar para soportar esas ventas que proyecté. Generalmente lo que hace el emprendedor es esto solamente, proyecta la lista de activos que va a necesitar en el primer periodo. Por ejemplo, deben necesitar terrenos, edificios, máquinas, inventarios inicialmente. Pero lo que pasa es que en realidad algunos de estos activos puede ser, y de hecho va a ser, que tengan que incrementarse cuando aumentan las ventas. Si yo proyecto un aumento de ventas, por ejemplo, para el año próximo y los siguientes, a lo mejor puedo vender lo mismo con mi edificio de oficinas y esto es constante. Pero ¿cómo hago para vender más sin que aumenten los inventarios? ¿Cómo hago para vender más si ya tengo una política de ventas, a donde una parte de ventas son al contado y otras partes son financiadas? Es decir, yo estoy brindando financiamiento a mis clientes, eso se necesita capital. Voy a necesitar más capital. Si suben las ventas y, por ejemplo, el 20% de las ventas se van a quedar en cuentas por cobrar, el aumento de ventas no puede provenir con el mismo stock inicial que yo tenía de inventarios, cuentas por cobrar, sino que esto tiene que subir. Esto va a tener que subir. Con lo cual, el total de mis activos probablemente tenga que subir. La diferencia es inversión. Es inversión que puede provenir de las ganancias, a lo mejor reinvirtiendo ganancias me alcanza para soportar este crecimiento de los activos, es decir, voy a tener que invertir en comprar más máquinas, en tener más inventarios. Si yo quiero vender más, a lo mejor tengo que tener más inventarios o algún otro activo de corto plazo. El saldo en bancos. ¿Puede una empresa funcionar sin dinero en las cuentas bancarias? No. Pero no sé, a lo mejor con $20.000 fijos puedo hacer marchar el negocio, o a lo mejor cuando la empresa va creciendo y tengo un mayor volumen de ventas, necesito mantener en la cuenta bancaria algún porcentaje relacionado con las ventas. Empiezo a lo mejor con $5.000, después el año próximo ya tengo 10.000, después 15.000, no sé. Eso es lo mismo que tener una máquina, porque es dinero que está en la cuenta bancaria, pero que tiene que estar ahí. No me lo puedo llevar, porque si me lo llevo tengo un problema financiero. Digamos, como accionista no lo puedo retirar de la empresa. Tiene que estar inmovilizado ahí en la cuenta bancaria. Es lo mismo que haber comprado una máquina por ese dinero. Entonces, al igual que hicimos con el estado de resultados, a donde separamos los que son fijos, especialmente costos y gastos, ¿no? Fijos y variables, aquí también, en el balance, algunos van a ser fijos, típicamente los de largo plazo, y otros van a ser variables. La diferencia entre los activos de un año y otro es inversión.
¿verdad? Por ejemplo, si al principio estoy programando que empiezo con 100 y después voy a necesitar 120, porque aumenta mi actividad, se agrandó el negocio, se agranda, proyecto mayores ventas, entonces hay 20 que a fines de este año tengo que invertir. La inversión neta va a ser 20. Por supuesto, esto va a estar neto de depreciaciones. Y bueno, después pasamos al flujo de caja y a la evaluación. Entonces voy a empezar con las ventas. Empiezo con las ventas. Esto sí lo pueden hacer de distintas formas. Yo voy a incluir un solo modelo acá, pero hay muchos que se pueden consultar. Hay un capítulo en Finanzas para Emprendedores a donde pueden ver con detalle cómo hago esta proyección de ventas. Yo acá tengo ventas históricas. Van desde 2002 hasta 2011, el año pasado. Entonces puedo calcular el logaritmo de estas ventas. Ahí está. Para cada una de las ventas calculé su logaritmo. ¿Ven? Usé la función log de Excel, que es el logaritmo en base 10. Y entonces ahora puedo calcular la pendiente de una regresión en la cual la variable y va a ser el logaritmo de ventas y la variable x los años. Entonces ahí tengo la pendiente. Puedo usar la función slope en inglés o pendiente en español. Lo voy a escribir acá en Excel. Esto me da la pendiente, función pendiente o slope. Lo que estoy haciendo es una regresión de las ventas, pero en lugar de tomar directamente las ventas, para poder calcular la tasa de crecimiento, tomé el logaritmo de las ventas. Las variables que me van a pedir son y x, ¿verdad? A donde y va a ser el logaritmo de ventas, lo que yo tengo acá en la línea 8, y x van a ser los años, que lo tengo en la línea 6. Bueno, ahí tengo la tasa de el logaritmo, ¿verdad? Acá está. Y tengo la pendiente. Entonces ahora calculo la tasa de crecimiento despejando, haciendo 10, que es la base del logaritmo, elevado a la pendiente, que la tenía en la celda de arriba, menos 1. 10 elevado a la pendiente menos 1, acá lo pueden ver. Despejé con el número 10 porque el logaritmo es logaritmo en base 10. Si usan logaritmo natural, tienen que despejar usando el número e. Bueno, 13% más o menos es lo que crecieron estas ventas. Entonces ahora, asumiendo que la historia se va a repetir, es decir, que más o menos en promedio voy a crecer lo mismo que crecí estos últimos 10 años, o que creció, a lo mejor estos son datos de una empresa comparable que encontré, si no, no tengo idea, porque estoy empezando un negocio nuevo, puedo buscar en internet a cuánto crecen otras empresas del sector. Entonces mi tasa de crecimiento va a ser esta, 13% en el corto plazo. Después voy a poner una segunda tasa de largo plazo, que acá la pongo más conservadora. Voy a decir, bueno, voy a crecer en el largo plazo lo mismo que crece una economía desarrollada, 2%, 3%, no más que eso, anual en dólares. Ok, entonces mis ventas para este año van a ser las del último año histórico por 1 más la tasa de crecimiento, ¿verdad? Ahí están. O sea, el año pasado vendí 419 y ahora eso va a aumentar a 476, ¿verdad? Y después sigo con la misma fórmula. Las ventas del año pasado por 1 más la tasa de crecimiento. Puedo copiar para todos los años y terminé. Costos. Ahora sí tengo que separar entre costos fijos y variables. Y acá esto lo tienen que decidir ustedes. Yo voy a hacer algunos supuestos, pero esto depende del negocio. Por ejemplo, el costo de producción aquí va a ser el 15% de las ventas. Entonces tomo las ventas, las multiplico por el 15%, y para ventas de 476 tengo costos de 71.000. Obviamente cuando aumentan las ventas, van aumentando los costos. Es un porcentaje de las ventas. Puedo calcular acá cuánto me queda después de pagar los costos, es decir, lo que sería una ganancia bruta. Esto es opcional. Y después empiezo con todos los gastos de la operación. Aquí va todo salvo intereses e impuestos. Lo único que queda fuera son los intereses y el impuesto a la renta. Porque los intereses son financieros. Entonces yo quiero separar qué tan bueno es mi negocio, independientemente de cómo lo financio. Quiero separar cómo va mi negocio y cómo va el financiamiento. Los resultados operativos son distintos de los financieros. Entonces voy a dejar afuera los intereses
y los impuestos, que sería lo que va siempre más abajo en el estado de resultados. El resto, todo hay que ponerlo aquí, separando fijos y variables. Por ejemplo, yo aquí tengo gastos de comercialización que son variables, un 8% de las ventas. Entonces tomo las ventas, las multiplico por el 8% y copio eso para todos los años. Pero los gastos de administración, acá pueden ser los salarios, por ejemplo, son fijos, 120.000 todos los años, entonces ahí está, los dejo fijos. Y las depreciaciones, ahora les voy a decir, en este momento acá las puse fijas, pero esto depende de los activos que yo tenga, por supuesto, de la vida útil de los activos que tengo. No es algo contable en este caso, sino que, bueno, hago una estimación más o menos de cómo se van a gastar los activos, cuándo tengo que reponerlos. Y van a ir en dos lugares las depreciaciones, en el estado de resultados y acá abajo en el balance. La diferencia es que en el estado de resultados pongo la depreciación de cada periodo y en el balance pongo las acumuladas. Por ejemplo, puedo estimar, después más adelante voy a hacer la estimación de qué necesito, qué máquinas, rodados, por ejemplo, veo cuántos son y más o menos hago la cuenta de cuál tendría que ser mi depreciación. Esto no va a tener mucho efecto en los flujos, casi nada. El efecto va a ser casi nulo, porque la depreciación es un número, una partida contable, pero no afecta a la caja. Entonces se va a restar acá arriba y después por diferencia se van a dar cuenta que la volvemos a sumar. Entonces, solamente el efecto va a ser el escudo fiscal, el beneficio impositivo que tiene la depreciación. Como el gobierno me deja restarla, reporto una ganancia menor a causa de esa depreciación y por lo tanto pago menos impuestos a las ganancias. Por eso es que está. Pero no se preocupen demasiado que no tiene mucho impacto. La mayoría no amortizan el año de compra, lo pueden hacer o no, como quieran. Y después, por ejemplo, si pongo acá 32.000 de depreciaciones cada año, ustedes verán cuáles son para el negocio de ustedes. Si pongo 32.000 de depreciaciones cada año, lo único que tengo que considerar en el balance es acumularlas. Es decir, que el primer año voy a tener 0, el segundo año voy a tener lo del año pasado más la depreciación anual. Es decir, que va a ser 32, 64, 96, va creciendo, ¿verdad? Porque voy acumulando la que puse en el estado de resultados. Nuevamente, el efecto va a ser casi 0. Sobre la evaluación, sobre el flujo de caja, no son muy importantes. Las ponemos solamente por el tema del escudo fiscal. Bueno, gastos operativos. Son variables, entonces tomo las ventas y las multiplico por el 10% en este caso. Y ahora puedo calcular una ganancia de las operaciones, es decir, la ganancia bruta menos la suma de todos estos gastos operativos, a donde separé fijos y variables. La única separación que hice acá fue fijos y variables. En el negocio de ustedes, cada uno, ustedes tienen que encontrar la relación con las ventas. Puede ser por tonelada, por unidades, por hectárea, ¿verdad? Alguna relación con las ventas y separar los que aumentan cuando aumentan las ventas y los que se quedan fijos. Con esa separación mínima ya tenemos ahí indirectamente los grados de apalancamiento. Bueno, si quisiera proyectar todo el estado de resultados, tendría que llegar hasta la ganancia neta, es decir, restar intereses e impuestos. La realidad es que no lo necesito. Entonces puedo terminar ahí. Cuando calculé la ganancia de las operaciones, ya está, con eso puedo hacer una buena estimación de flujo de caja. Yo después lo voy a completar, pero lo más importante es esto. Fíjense entonces en este caso, dada esa mezcla de costos fijos y variables, este negocio, si yo comparo cuánto es mi ganancia de operaciones en relación a las ventas, veo que, por ejemplo, acá el primer año estoy proyectando un 42%, pero después baja. En el siguiente año vuelve a subir, vuelve a subir. Ven que la relación entre ganancia de las operaciones y ventas está dada por esa mezcla entre lo que es fijo y lo que es variable. Aquí entonces pueden ver los grados de apalancamiento, ¿no? Cuando usted si es emprendedor y la empresa, no sé, este año no anda muy bien, vendió un 10% menos, por favor no cometa el error de decir, bueno, como la empresa vendió 10% menos,
Entonces yo me llevo de dividendos un 10% menos, ¿no? Por ejemplo, cayeron las ventas un 10% y entonces yo digo, bueno, mis ganancias también son un 10% menos. Esto no es así. El único caso en el que sería eso así es si no hay costos fijos, donde una caída en las ventas se refleja en una caída exactamente proporcional en las ganancias. O sea, cayeron 10% las ventas, caen un 10% las ganancias. El único caso en que eso ocurre es si no hay costos fijos, que no creo que sea su caso, porque es raro tener un negocio que no tenga ningún costo fijo. Si hay costos fijos, ¿qué es lo que pasa? Una caída en las ventas se traduce en una caída más que proporcional en las ganancias y por lo tanto en los dividendos, muy probablemente en los dividendos. Eso lo vamos a estimar cuando veamos el balance. Es decir, que el hecho de tener acá en cuenta costos fijos y variables me deja la tranquilidad de estar teniendo en cuenta los apalancamientos. El apalancamiento viene de palanca. Los costos fijos hacen como una palanca, me impulsan las ganancias, pero también me impulsan las pérdidas, magnifican las pérdidas. Una pequeña caída en ventas es una gran caída en ganancias para los negocios que tienen costos fijos. Más altos los costos fijos, peor. Bueno, vamos al balance. Separo fijos y variables en función de las ventas. Por lo general, esto no siempre es así, pero por lo general, lo que es de largo plazo, que yo acá lo llamé no corriente, suele ser fijo o más fijo. Y lo de corto plazo suele ser variable. No siempre es así, pero por lo general, por ejemplo, inventarios, ¿verdad? ¿Cómo hago para vender más sin inventarios? Y bueno, si quiero atraer a un mayor número de clientes, a lo mejor tengo que tener stock, ¿verdad? En el local. Y esto es dinero, es capital que está ahí quieto, es mío, no es una pérdida, pero me requiere necesidades financieras, me requiere dinero inmovilizado, me requiere capital. Y tal vez viene de las ventas o tal vez no. En el estado de resultados teníamos todas las ganancias y todas las pérdidas. Ahora en el balance vamos a tener activos y pasivos. Si quieren más sobre esto, hay un par de grabaciones llamadas Cómo interpretar estados financieros, cómo proyectar estados financieros. Hay 2 grabaciones ahí donde pueden profundizar estas dos proyecciones. Bueno, entonces determino para este negocio, por ejemplo, teníamos algunos activos que son fijos. Por ejemplo, acá la máquina, $100.000 fijos, esto es antes de depreciaciones. Los automóviles, $50.000 fijos. Terrenos, ni siquiera los amortizo, ahí están, $300.000 fijos. Edificios, otros activos hay acá. Bueno, todo esto lo puedo dejar fijo. Ya acá abajo estaban las depreciaciones, ven que las voy a tener que restar. Acá están las depreciaciones, estas van a ir restando. Las podrían poner si quieren con signo negativo, como quieran. Ahí están restando. Y ahora va a haber algunos activos que van a ser variables. Por ejemplo, cuentas por cobrar. Como tengo una política de vender una parte del contado y una parte financiado, si mis ventas van aumentando, y bueno, se me va a quedar más dinero ahí inmovilizado, estoy usando capital para financiar a mis clientes. Entonces tomo las ventas proyectadas y las multiplico acá por una estimación que hice, más o menos el 20% va a quedar ahí. También puede ser que haya algunas cuentas por cobrar, que yo acá las puse como de largo plazo, más de un año. No las pude cobrar, es una porción menor, pero hay algunas que voy a tardar más de un año en cobrar, entonces están acá abajo. Bueno, ya separé lo que es fijo, proyecté 2 de los que son variables. Caja y bancos. Esto es dinero que es mío, que está en el banco, pero que no lo puedo sacar. Un 2% acá, por ejemplo, empiezo con $9.500, lo voy a tener que dejar ahí. Y si va creciendo mi negocio, estoy proyectando que acá dentro de 5 o 6 años, por lo menos voy a necesitar unos $15.000 que van a estar siempre quietos o dando vueltas, pero en las cuentas bancarias, en el fondo fijo que tiene la empresa. Sin ese dinero se me traba la operación. Entonces es como haber comprado una máquina y tenerla ahí
inmovilizada. Inventarios, un 120% de las ventas. Acá puse un número mayor al 100% a propósito. Estos porcentajes no significa que tienen que ser menores que las ventas. Es una relación, encontré una relación con las ventas. Por ejemplo, piensen en un dealer de autos usados. A lo mejor vende un auto por mes. Supongamos que ustedes venden, no sé, autos, Mercedes-Benz, autos de alta gama, usados. A lo mejor ese auto cuesta $50.000. Tienen 10 autos en el local de ventas, o sea, tienen $500.000 en inventarios de autos. A lo mejor venden 1 o 2 autos por mes. Es decir, están vendiendo $100.000 al mes si venden 2 autos, pero tienen $500.000 en inventarios, porque si no tengo autos para mostrar, ¿cómo hago para vender? Es decir, hay muchos casos en los cuales el inventario supera al monto de ventas anual. Esto por supuesto puede pasar. Estoy poniendo acá porcentajes, pero no asuman de ninguna forma que son porcentajes inferiores al 100%. Es simplemente una forma de encontrar una relación entre cuáles son mis inventarios y cuáles son las ventas. Otros activos corrientes acá también van a ser un porcentaje de ventas. Esto lo pueden, si es un negocio nuevo, lo pueden buscar preguntando sobre otros negocios similares. Y después, si arman modelos como este y los van siguiendo en el tiempo, se aprende mucho, por supuesto, de la historia. Voy entendiendo, voy siguiendo los números de mi negocio y cada vez voy proyectándolos, sabiendo, tal vez con un menor margen de error, aprendiendo un poco de lo que ya pasó, achicando los rangos en los que me equivoco. Bueno, sumo y ahí tengo activos de corto plazo. Acá voy a sumar los activos de largo plazo, voy a sumar todo esto menos las depreciaciones acumuladas, por supuesto. Siempre el activo va neto de depreciación acumulada. Para todos los años me quedan la suma de todos los activos de largo plazo menos la línea 53, que son las depreciaciones acumuladas. O sea que ahora tengo el balance proyectado, pero no es algo complicado y contable. Es simplemente una suma de una lista de todo lo que necesito para que mi empresa funcione. Que la mayoría de los emprendedores la tiene, pero como yo les decía antes, la hacen para el primer año. Y vean que aquí nuevamente tengo los apalancamientos, porque esta empresa, las ventas crecen a determinado ritmo, ¿no? Por ejemplo, acá las ventas están creciendo al 13% cada año, en dólares. Cada año tengo un 13% más de ventas. Pero los activos también crecen. Es decir, yo acá, si este año tengo $1.300.000 y el año que viene proyecto que voy a necesitar $1.400.000, y bueno, ahí hay como $50.000 de diferencia que hay que invertir. Pueden salir de reinversión de ganancias o tal vez no alcanza la reinversión de ganancias. Hay que pedir dinero prestado, emitir acciones, conseguir un socio. Y así para siempre, ¿no? Acá hay como más de $100.000 que invertir. Esto es lo que vamos a tener en cuenta a continuación para determinar el flujo de caja. Ok, ahí terminé entonces con los activos. En resumen, ¿qué hicimos en el balance? Proyectamos activos haciendo una lista de lo que necesito para esas ventas que proyecté. Simplemente una lista neta de depreciaciones acumuladas. Si quieren pueden proyectar el otro lado del balance, que esto es lo que generalmente da dolor de cabeza, pero no es necesario. Yo ahí terminé. Si quieren lo pueden hacer, por ejemplo, tomar el activo total y decir acá un 20% lo financio con deuda. Entonces va aumentando la deuda. Uy, perdón. Tengo que fijar esta celda. Ahí está. Entonces va aumentando la deuda. O puedo dejar una deuda fija y la diferencia la financio con dinero de los accionistas. Como ustedes quieran. Pero esto no es importante para la evaluación. Ahora la suma me va a dar igual que los activos. Simplemente en la línea 54, acá donde tengo los activos, yo ahí ya sé cuáles son las necesidades de inversión que va a tener el negocio. Con eso ya lo puedo determinar. ¿Cuánto voy a tener que ir invirtiendo para crecer? La diferencia se llama inversión neta. Por ejemplo, la diferencia entre estos dos es inversión neta entre el año 1 y el año 2. Se llama neta porque ya está neta de las depreciaciones acumuladas, por supuesto. Esta segunda parte de quién pone el dinero, si los accionistas o los bancos, no la necesito para la evaluación, de hecho la voy a ocultar, solamente la puedo
la puedo incluir si quiero ver el flujo de los accionistas, o sea, los dividendos que se van a poder llevar los accionistas. Ahí sí puedo incluir eso. Entonces, en resumen, tenemos resultados. De los resultados, lo único que necesito es la ganancia de las operaciones. Este número es probablemente el que usted ya tiene. Seguramente usted conoce cuánto gana en sus operaciones periodo por periodo. Yo le pedí solamente que lo separe en fijo y variable y que deje afuera los intereses, que no ponga aquí los intereses. Después proyectamos el balance y el único número que necesito es el más fácil de todos, que es el total de los activos año por año. Año por año. O sea, la lista de activos. No hay que ser contador para hacer una lista de activos, ¿verdad? Hay que hacer una lista neto de lo que creo que son las depreciaciones y se acabó el problema. Con esos dos ya tengo más o menos una idea del flujo que va a generar el negocio. Entonces voy a calcular lo que se llama flujo de caja libre. Hay otra grabación sobre esto, otro video sobre esto. Voy a calcular lo que se llama flujo de caja libre y después, si quiero, puedo ver quién se lleva ese flujo de caja. Una parte va a ir para los bancos y otra parte para los accionistas. Entonces ahí sí voy a necesitar incluir la deuda, los intereses y eso. Por ahora empiezo con el flujo de caja libre, o sea, esto lo voy a ocultar. El flujo de caja libre me va a decir cuánto sobra de este negocio, cuánto queda, cuánto genera mi negocio, y de ahí voy a empezar a devolver dinero a los que pusieron en el negocio, que básicamente son dos, los accionistas y los bancos. Puede haber alguno más, pero básicamente son esos dos. El siguiente paso va a ser calcular el flujo de caja libre, empezando con las necesidades de inversión. ¿Cuánto hay que invertir? Eso lo vamos a sacar del balance. Aquí yo puse capital en inglés, que serían el total de activos netos, el net asset value. Yo sé que en Latinoamérica la palabra capital a veces no se usa como sinónimo de activos, sino como sinónimo de patrimonio neto. Pero eso es porque no se puede hacer una traducción literal. El capital en inglés no es el patrimonio neto. Podríamos llamarlo net asset value o activos netos. Es muy simple. Del balance es el último número, el número más fácil de encontrar, ¿verdad? Mi lista de activos que hice recién, neta de depreciaciones, es lo que me va a decir cuáles son las necesidades de inversión. Ahí está. Para cada año. Por diferencia, veo las necesidades de inversión. Si el año próximo voy a necesitar 1.400.000 dólares y ahora tengo 1.300.000, 1.400.000, perdón, menos 1.350.000 más o menos, ahí está la inversión neta. Lo mismo para el año siguiente. Si voy a necesitar en 2014 casi 1,5 millones, ¿verdad? Y ahora tengo 1.419.000, hay que invertir como casi 80. Y así para todos los años, con lo cual tengo un problema acá al final, porque el último año queda jalando una celda vacía. Entonces tengo que hacer un supuesto. Puedo hacer distintos supuestos acá. Si, por ejemplo, digo, bueno, acá la empresa se termina en 2017 y los activos que necesito de ahí en adelante van a ser 0, entonces me queda una inversión neta negativa, ¿verdad? Inversión neta negativa, que es como vender todo lo que tenía en 2017. Es como que tomé mis activos acá y los vendí. Entonces, inversión neta negativa es entrada de dinero. Acá estoy comprando máquinas, es decir, aquí sale dinero de la empresa, estoy comprando máquinas, todo esto estoy comprando, ¿verdad? Y al revés, aquí estoy vendiendo las máquinas que tenía. Entonces puedo tener inversión neta positiva, negativa o 0, cualquiera de las tres, depende del supuesto que haga. Otro supuesto que puedo hacer es decir, bueno, de acá para siempre mantengo mis activos en 1.800.000 dólares. Entonces la inversión neta perpetuidad es 0. 0, ¿verdad? Ahí estaría trabajando con un flujo perpetuo. Y eso significa que, bueno, de ahí para siempre voy a mantenerme manteniendo mis activos. O sea, no es que no estoy invirtiendo nada, sino que estoy invirtiendo un número exactamente igual a la depreciación. Estoy manteniendo la capacidad de mi planta, el negocio funcionando. O puede ser que esto crezca. Entonces,
ese es el supuesto que yo voy a hacer, es el más difícil de todos, pero lo voy a hacer acá. A perpetuidad, si venía creciendo los próximos 5 o 6 años al 13%, a perpetuidad voy a poner una estimación más prudente, 2%, que es lo que crece, por ejemplo, la economía. Entonces eso es lo que voy a poner acá. Para crecer hay que invertir, por lo tanto este capital lo voy a hacer crecer al 2%. 1 más el 2%. Es decir que, vean la fórmula del capital a perpetuidad, me quedó como el capital del último año por 1 más el 2%. Lo estoy haciendo crecer. Por lo tanto, la inversión neta, que ven que acá sí, la inversión neta, si borro todo, la calculo siempre igual. Si la calculé aquí comparando el año próximo menos el actual, la copio para todos los periodos igual, y el último me queda comparando 1.872.000 menos 1.835.000. Es decir, fíjense cuánto estoy invirtiendo. Si divido esto en relación al capital, me va a dar un 2%. Estoy invirtiendo cada año un 2% del capital. Ahí quedó la inversión neta positiva. Quedó una inversión neta positiva que es coherente con crecer al 2%. Nuevamente, esto depende del supuesto que ustedes hagan. Bueno, entonces ahí ya tengo cuáles van a ser mis necesidades de inversión. Independientemente de ganar o perder dinero, este negocio voy a necesitar $66.000, $79.000, $94.000. Voy a necesitar este dinero para que crezcan los activos. Voy a necesitar este dinero para tener las cuentas por cobrar, o sea, para poder financiar a mis clientes, para, por ejemplo, tener los inventarios que necesito para vender. Si hice bien esta lista de lo que voy a necesitar, entonces acá tengo bien mis necesidades de inversión. Ahora, puede ser que este dinero venga de las ganancias del propio negocio. Entonces, si yo voy reinvirtiendo ganancias, puede ser que lo consiga. O puede ser que no. Vamos a hacer esa cuenta. Este número entonces lo había tomado del balance. El único número que tomé del balance, lo voy a resaltar acá, era el total de los activos. Y del estado de resultados, también necesito un solo número y es el más fácil. La ganancia de las operaciones. Este número. Solamente. Que como habíamos dejado fuera intereses e impuestos, acá tengo un 30% de impuesto a las ganancias, por ejemplo. Como los habíamos dejado fuera, los voy a incorporar. Solamente el impuesto a las ganancias. Entonces voy a calcular lo que se llama NOPAT, Net Operating Profit After Tax, que es esa ganancia de las operaciones, el único número que uso del estado de resultados, la ganancia de las operaciones, por 1 menos el 30%. O sea, menos la tasa de impuestos. Ahí está, me queda una ganancia un poco más chica, ganancia después de impuestos. NOPAT menos inversión neta, ahí tengo el free cash flow. Se terminó. ¿Cómo lo interpreto? Bueno, por ejemplo, en el primer año ya sé que tengo que invertir 66.000, porque el capital tiene que crecer de 1.350.000 a 1.400.000 más o menos. Entonces tengo que invertir 66.000. Pienso que después de impuestos el negocio va a ganar 139, entonces me sobran 72. Eso es el pastel que hay para repartir entre bancos y accionistas. Eso es lo que sobra. El año siguiente aumentan un poco las ganancias, ¿verdad? Mi ganancia después de impuestos de 139 sube a 146, pero también aumentan las inversiones necesarias. Entonces me queda menos dinero. Si bien subieron las ganancias, no me quedan 72 como antes, me quedan 67. No significa que el negocio anda mal, sino que mis necesidades de inversión las estimé más altas. Después el año siguiente vuelven a subir las ganancias, de 146 suben a 180, pero también tengo que invertir un poco más. Bueno, me quedan 86 de free cash flow. Y así para siempre. Este número de free cash flow es el que sirve para evaluar el negocio. Esta es la capacidad que tiene el negocio de darme dinero. Y este último número va a ser el que yo acá estoy estimando, que va a ir creciendo a una estimación global, que va a ir creciendo el 2% a perpetuidad. A partir de ahí ven que hay como una estimación global, para siempre, a perpetuidad. Bueno,
puedo estimar acá quién se lleva este flujo libre, si los accionistas o los bancos. Entonces, si tengo deuda, puedo agregar acá la deuda. Esto va a ser, no va a influir para nada en la evaluación del negocio, pero me va a servir para detectar necesidades financieras. Entonces, este flujo de caja libre, acá, que va a dar como resultado el mismo número que voy a poner en la línea 71, estos dos van a ser iguales, puede ir a los bancos, lo que se llama flujo para la deuda, cash flow to debt, o a los accionistas, cash flow to equity. Y eso depende de la decisión que yo tome de endeudamiento. Entonces volvamos al balance. Acá yo había puesto que más o menos esta va a ser la deuda, un 20%. Y el resto va a ser financiado por los accionistas. Entonces puedo estimar los intereses. Si yo quisiera acá completar, ahora sí, completar el estado de resultados, puedo completar el estado de resultados poniendo los intereses. Entonces tomo la deuda y calculo los intereses. Esto en general se hace de una forma más prolija. Los flujos de deuda son muy fáciles de estimar, están en un contrato. Cualquier empresa que está endeudada sabe exactamente qué monto de intereses vence en cada periodo, no lo tienen que calcular. Yo acá estoy poniendo un número, por ejemplo, tengo que pagar $18.000 casi $19.000 de intereses en el primer año. Estoy poniendo un número, ¿verdad?, que va variando, pero esto, cualquier empresa endeudada lo tiene en un Excel y sabe perfectamente cuánto hay que pagar de intereses en cada momento. Ya les había dicho, cualquier estado de resultados llega hasta la ganancia neta, que es la ganancia de la cual se ha restado todo. Por lo general, para la evaluación se trabaja con la ganancia operativa, que es lo que yo hice, pero si quieren calcular la ganancia neta, por supuesto lo pueden hacer. Ganancia de las operaciones menos intereses, que son deducibles, ¿no?, positivamente, por el 30%, ahí tengo lo que voy a pagar de impuesto a la renta, impuesto a las ganancias en cada año, y después ganancia operativa, menos intereses, menos impuestos, me queda la ganancia neta. La pueden calcular si quieren, no sirve para mucho, no la uso para nada. La pueden dejar ahí si tienen que presentar el balance a algún banco o presentar un business plan. Bueno, ahora lo que sí voy a hacer es, de este flujo de caja libre que estimé, que es el que sí sirve para la evaluación, lo voy a pintar en naranja, de este flujo libre, quiero saber cuánto se va a llevar el banco y cuánto se puede llevar el accionista. Entonces, busco los intereses que le voy a pagar al banco, los que tenía acá arriba que salen, por ejemplo, de un contrato de préstamo. Ahí están mis intereses. 18.000, casi $19.000 en el primer año y así. Y ahora por diferencia tengo lo que queda para el accionista. Por ejemplo acá, obviamente la suma va a quedar igual. La suma va a ser lo mismo que yo tenía en naranja. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Bueno, en el primer año la empresa tiene proyectadas ganancias en sus operaciones de $139.000. Esas son sus ganancias. No hay pérdida, hay ganancias. La ganancia operativa es positiva, o sea, hay ganancias, no hay pérdida. Si busco la ganancia neta, también es positiva, ¿verdad? Pero hay que invertir. Entonces, de esa ganancia no se puede llevar el accionista $139.000 porque no puede crecer. Si quiere crecer a lo que proyectó, si quiere que crezcan sus ventas, y va a necesitar entonces que vayan aumentando sus activos, como habíamos visto, va a tener que invertir 66.000. Es decir que de la lo que ganó en las operaciones menos lo que proyectó que necesita invertir, le quedan 72. Esto es lo que genera la empresa en términos de caja. Esta es la caja que está generando la empresa. De ahí, una parte tiene que ir al banco, donde acá pongo todo lo que hay que pagarle al banco, sin diferenciar si es capital. Si tienen, por ejemplo, un préstamo con sistema francés, sistema alemán, ni se preocupen, porque acá hay que poner todos los pagos al banco. Así lo simplificamos. Ahí pongo todos los pagos. Pagos que amortizan el capital de préstamo o pagos de intereses, todo junto. Todo el dinero, incluso el repago final de la deuda, todo el dinero va ahí. Lo que queda se lo pueden llevar los accionistas. Es más, deberían llevárselos. Acá el accionista
debería llevarse 54, porque si no, no se los lleva, los deja parqueados en la empresa y no son necesarios para nada, van a quedar tal vez acumulados acá en la caja. Yo estimé que necesitaba 10.000, si no me los llevo, en lugar de 10.000 van a quedar 64.000. Y la empresa no necesita 64.000. Eso va a quedar ahí parqueado sin generar rentabilidad, bajando la rentabilidad, ¿verdad? Podría invertirlos en otro lado. El accionista, estos 54 los tiene que sacar de la empresa. Los tiene que invertir en algún lado que les den rentabilidad, porque no los necesita. Es flujo libre para el accionista. Bueno, el año siguiente, la empresa tiene menos flujos. Si bien la ganancia subió, fíjense que esta ganancia sube, de 139 sube a 146, pero mis necesidades de inversión estimé que son mayores, entonces el flujo baja, de 72 cae a 67. Y hay que pagarle más al banco. De 18 sube a 19. O sea que el accionista acá se puede llevar menos. Si se lleva un dividendo superior a 47, y bueno, ese dinero de algún lado va a salir. Si yo me llevo un dividendo acá, en lugar de $47.000, me llevo 100, y bueno, tal vez me quedo sin inventarios, ¿verdad? O tal vez me falta algo, en algún lado me va a faltar. Tal vez me quedo sin inventarios, o tal vez no alcanzo a pagar algún gasto como algún salario. Depende del orden en el que vaya haciendo mis pagos. Bueno, ahora voy a complicar las cosas todavía un poquito más. Supongamos que sube algún gasto. Sube algún gasto. Por ejemplo, el costo de producción, en lugar de ser 15, lo subo a 20. Esto puede pasar, ¿verdad? Observen el primer año. Acá tengo ganancia en mis operaciones, ¿verdad? Tengo ganancia neta, es menor, pero hay ganancia en las operaciones, hay ganancia neta. Este accionista diría, bueno, acá no hay ningún problema, tengo ganancias. Tengo que invertir lo mismo que estaba proyectando, ¿verdad? De 1.350.000 a 1.400.000 y algo. Voy a ocultar esto. Pero observen el flujo de caja. Tengo una gran reducción del flujo para el accionista, ¿verdad? Y esto podría ser peor, Por ejemplo, si sigo subiendo, supongamos que el gobierno aumenta los impuestos a 35%. Miro las ganancias, sigue habiendo ganancia operativa, sigue habiendo ganancia neta, pero el flujo para el accionista ahora es solo $28.000, ¿verdad? No se puede llevar más que $28.000. Voy a empeorarlo todavía un poquito más. Subamos esto, por ejemplo, a 30% sobre ventas. Y ahí pasó a ser negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si me ocurre esto en la empresa. Si me ocurre esto, observando mi estado de resultados, no voy a detectar el problema. Porque en las operaciones tengo ganancias. Este año gané $127.000. Si a la vez calculé mi ganancia neta, también no hay pérdidas. Gané $70.000. Después de pagar intereses, después de pagar impuestos, si hago esa cuenta, gané $70.000. Pero, gané $70.000, pero recordemos que acá hay que invertir dinero. Siempre tengo que invertir 66. Entonces, ganancia operativa neta de impuestos me da 82, menos los 66 que invierto para contar el año próximo con los activos que necesito. Flujo libre 16. De este flujo libre, igual el banco me pide 18 y al banco no le importa si yo vendí más, vendí menos, si me fue bien o me fue mal. Hay que pagar 18. O sea que este año, a pesar de que hay ganancias, que la empresa no tiene pérdidas, el accionista va a tener que buscar $2.300 en algún lado, o aumentar la deuda, o emitir acciones, buscar un socio, pero acá le van a faltar $2.300, porque el free cash flow no alcanza para hacer los pagos al banco. El año siguiente se pone peor esto, porque el free cash flow es 4.200
y al banco hay que pagarle 19.000, entonces no hay pérdidas. Si observamos el segundo año, hay ganancias y ganancias. ¿Por qué aparece este problema? Porque la empresa está invirtiendo fuertemente, porque de 1.419.000 dólares tiene que subir casi a 1,5 millones de dólares. Eso porque hemos estimado que vamos a necesitar más activos. Y entonces, no es una pérdida, pero acá está la necesidad financiera. Esto me puede hacer quebrar si no lo detecto. Tengo un flujo de caja positivo. Ven que esto es bien difícil de detectar, una situación como esta, porque todos los números son positivos, pero puedo quebrar. O sea, la ganancia de las operaciones, este es un número positivo. No hay pérdida. Ganancia neta es un número positivo. Está entrando dinero a esta empresa. Si yo observo las ventas, las cobranzas van bien. Flujo libre es positivo. Entra dinero. Pero el dinero que entra por el negocio no alcanza para cubrir mis necesidades financieras, mucho menos para que se lleve dinero el accionista. Acá voy a necesitar 15.000 dólares de financiamiento. Este es uno de los casos en los cuales yo les decía, no se autofinancia el negocio, es decir, la empresa no alcanza con sus ventas a generar el dinero que necesita para crecer. Hay que buscarlo ese dinero. Y después eso se acaba. Por ejemplo, ya para el año 2015, este emprendedor se puede llevar 2.000 dólares y ya en 2016 se puede llevar 12.000 sin lastimar el crecimiento, de acuerdo a los supuestos que hizo. Ahora, la pregunta que yo me puedo hacer es, estos son simplemente entradas y salidas de dinero. Acá yo no sé si el negocio marcha bien. Que salga dinero acá no significa que ande mal el negocio, significa que estoy invirtiendo fuertemente. Ven la inversión, estoy invirtiendo dinero. Entonces, el flujo a caja no me permite saber si un negocio marcha bien o mal. Para eso tengo que calcular el valor agregado, que es lo que voy a hacer ahora. Para saber si un negocio marcha bien o mal, necesito hacer una estimación de cuánto valor agrega sobre el capital. Y que va a ser coherente con la estimación de flujos que hice, se los voy a mostrar. ¿Cuál es el valor agregado? Sale de las dos mismas estimaciones que habíamos hecho antes. Un solo número del estado de resultados, el NOPAT, y un solo número del balance, el capital. Ya lo tenemos calculado al NOPAT, lo voy a buscar acá arriba, ahí estaba, y lo copio para todos los periodos, y ya tenemos calculado el capital, uso lo mismo que ya tenía, ahí está. Puedo calcular cuánto rinde el capital. El rendimiento del capital va a venir de dividir cuánto gané dividido cuánto invertí. Esta empresa está ganando 82.000 dólares para una inversión de 1.300.000. Entonces el rendimiento del capital es 6%. Gané 82 sobre 1.300.000, tengo ganancias, la rentabilidad es positiva, pero en este caso es baja en relación al costo de oportunidad, ¿no? Bueno, puedo volver los números a la situación inicial, si lo desean. Por ejemplo, volver al costo de producción del 15% y los impuestos al 30%, creo que esta era la situación inicial. Bueno, vamos a volver a la situación inicial que teníamos, para que no nos queden números tan negativos. Y sin embargo, también la rentabilidad ahora es 10%, es decir, ganancias de 139 para una inversión de 1.300.000, ahí lo pueden ver, es un 10%. Es decir, el cálculo de esta rentabilidad me da como una idea de magnitud de las ganancias. Gané 139.000 dólares. ¿Esto es alto o es bajo? Y bueno, depende de cuánto dinero tengo puesto en este negocio. 10%. Ahora, ¿es bueno 10% de rentabilidad o no? Y depende del costo de oportunidad. Por eso acá tengo el WACC. Hay también un video sobre el WACC si quieren saber qué es. Ese es el costo de oportunidad del dinero. ¿Qué otra cosa podría hacer con este dinero? Para el mismo riesgo. 12%. Entonces, no es tan buena esta rentabilidad. Este periodo no me va a ir muy bien. Si comparo ROIC y WACC, acá estoy destruyendo valor económico. Si bien hay ganancias, pero estoy destruyendo valor. Me hubiera ido mejor en otra inversión. Copio esto para todos los años y ven que después mejora. Acá ya tengo rentabilidades del 15%, 17%. Si estimo que esto lo puedo continuar en el tiempo, este negocio va a andar bien. Entonces voy a poner aquí el WACC y el valor agregado va a ser el capital
por la diferencia entre lo que rinde el capital, en este caso rinde 10%, y lo que cuesta el capital, cuesta 12%. Eso se llama EVA, valor económico agregado, también hay un video sobre esto. Bueno, acá hay destrucción de valor, $23.000. ¿De dónde viene? Bueno, que tengo puestos $1.300.000 en distintos tipos de activos, máquinas, todo eso. ¿Se acuerdan la composición de este número, no? Este $1.300.000 venía de acá arriba. Son todos estos, lo que tengo en caja, todo lo que puse en el negocio en el primer año. Bueno, ese $1.300.000 rinde un 10%, porque con ese $1.300.000 logré generar ganancias solamente de 139.000. No es muy alto. ¿Por qué digo que no es muy alto? Y porque en relación con lo que puse me da un 10% y en un negocio similar hubiera ganado 12. O sea que acá hay destrucción de valor. Termino este año con $23.000 menos, que es como que me los comí de mi capital. Hubiera podido estar mejor poniendo ese capital en otros negocios que hubiera ganado 12%. Bueno, copio esto para todos los años y después mejora. Por ejemplo, podemos analizar el tercer año. Acá ya hay creación de valor porque el capital rinde un poquito más de lo que cuesta. Este año 2016, acá el capital rinde un 15% anual en dólares, cuesta un 12% anual en dólares. Bueno, es decir, estoy creando valor. Acá hay $58.000 de valor agregado. Esta última línea, valor económico agregado, es la que me permite saber si el negocio marcha bien o no. Estos 2 años primeros no son muy buenos y después a partir de aquí sé que sí. Independientemente de cuál sea el flujo de caja. Si por ejemplo acá el flujo de caja me quedaba negativo, no importa, no es una mala señal. El flujo de caja puede ser negativo y puede ser negativo en todos los periodos iniciales, porque estoy invirtiendo mucho, pero eso no significa que el negocio ande mal, sino que estoy invirtiendo. No necesariamente el negocio anda mal. El flujo negativo podía venir por dos cosas, o porque tengo pérdidas, ahí sí tengo un problema, tengo pérdidas, tengo un problema, o porque tengo ganancias, pero invierto mucho. De ahí podía venir un flujo negativo. Es decir que ahora con el EVA sí puedo saber, con este número sí puedo saber si el negocio marcha bien o mal. Analicemos los dos escenarios que teníamos antes, a donde el gobierno me aumentaba los impuestos a 35 y mis costos subían al doble, de 15 a 30, por ejemplo. Entonces acá teníamos, ¿se acuerdan de estos números? Teníamos un free cash flow que era siempre positivo. Esto no me dice nada sobre la marcha del negocio, simplemente dice que entra dinero al negocio. Ese flujo, sin embargo, no es suficiente para financiar, para los que lo financiaron, para pagar, para devolver a los que pusieron plata en el negocio. Va a haber que conseguir inversiones de algún otro socio o de algún otro banco en los primeros años, pero hay algo todavía peor, que es este negocio nunca va a ser un buen negocio. Aunque acá ya estoy programando que entre dinero y que, ¿verdad? Y siempre tengo ingresos de dinero. Si ven, este es un negocio que tiene ganancias siempre. Se observan las ganancias, nunca hay pérdidas. La ganancia de las operaciones siempre es positiva. La ganancia neta siempre es positiva. No voy a detectar acá el problema. Es un negocio que aparenta ser bueno, pero no lo es. No lo es porque estoy estimando que en otros negocios, esto sería por ejemplo la competencia o algún otro negocio similar, está rindiendo un 12% y mis rentabilidades son 5, 6, 7, 8, 9, 11, son siempre inferiores. Es decir, este es un negocio que va a destruir valor en el largo plazo. Me convendría invertir el negocio en esta otra. Por supuesto, ahí ese 12% sale de una inversión alternativa que tengo. Pensemos en un proyecto de agro. Supongamos que este es un proyecto a donde tengo un terreno, tengo un campo, y entonces estoy analizando la explotación de ese campo. Los números de explotar el campo, lo que yo pienso obtener por el campo, en este caso son 6%, 5%, 7%, que vienen de la relación entre cuánto voy a ganar en cada año
y cuánto dinero hay puesto ahí entre ese campo, más las herramientas que necesito, las máquinas, todo eso. La alternativa sería alquilar el campo. Por ejemplo, ahí está, ese es mi costo de oportunidad. Entonces lo puedo explotar o lo puedo alquilar. El WACC representaría esa alternativa, más o menos de riesgo similar, asumamos en este caso. ¿Qué otra cosa puedo hacer con mi capital? La alternativa sería tomar ese campo más el dinero que tengo para herramientas, máquinas, y ver qué otra cosa hago. Una de esas cosas puede ser alquilarlo. Si alquilarlo me da un 12% y explotarlo me genera un 9, 8, y bueno, es una mala idea. Esto está destruyendo valor económico. Estoy usando mal mi dinero, mi capital, mi campo en este caso. Bueno, esa es la idea detrás del costo de capital. Voy a volver a las estimaciones iniciales, que no eran tan pesimistas, y ya casi terminamos. 15%, 30%, ahí está. Bueno, vuelvo a las estimaciones iniciales, a donde en algunos años ya se empezaba a crear valor, ahí está. Y puedo entonces evaluar ahora el negocio. De dos formas lo puedo evaluar. Con el EVA o con el, que lo voy a marcar acá en color naranja, con el EVA, o con el Free Cash Flow, que también estaba ahí en color naranja en la línea 66. Llego a la misma estimación, por supuesto, con los dos criterios. Entonces empiezo con la primera metodología, esto se llama Discounted Cash Flow o flujos descontados. Tomo el flujo libre de mi negocio, que ya lo tenía calculado, y le calculo un factor de descuento. El factor de descuento va a ser el siguiente: 1 dividido por 1 más el WACC elevado a la n. Ese factor lo voy a poner en todos estos periodos, ¿verdad? 1 dividido 1 más el WACC elevado al periodo correspondiente. Acá era el WACC 12%, 1 más el 12% elevado a la 1. Me da 0.89. ¿Cómo interpreto este número? Bueno, por cualquier dólar que yo reciba dentro de un año, hoy me dan 89 centavos. Cualquier cantidad de dinero recibida dentro de un año, hoy tiene un 89% de su valor. Si voy al año siguiente, eso baja. Para cualquier cantidad de dinero recibida en el año 2, hoy considero un 80% de su valor, y así para todos los años hasta el 5. Este número va bajando. Ahora, en el año 6, como en este caso estoy trabajando con un flujo perpetuo que crece al 2%, ¿se acuerdan? Tengo que poner un factor diferente. Esto va a ser una perpetuidad, porque hemos asumido que vamos a crecer a perpetuidad al 2%. Entonces este factor va a ser distinto. Esto sí es cálculo financiero. El factor que voy a poner aquí va a ser 1 dividido el WACC menos la tasa de crecimiento a perpetuidad, es decir, el 2%, que sería la tasa a la que creo que va a crecer la economía, etcétera, por el factor anterior, que era el del año 5. Ahí lo tengo ya calculado, 0.57, este número, ¿eh? Por el factor anterior. 1 más el WACC elevado a la quinta. Estoy acá trabajando en el año 6. A partir de ahí empieza la perpetuidad, entonces el exponente tiene que ser 5, 1 menos. Bueno, lo calculo acá. Entonces va a ser 1 dividido el WACC menos la tasa de crecimiento que teníamos a perpetuidad, que era acá el 2%, la de largo plazo, por el factor anterior. Bueno, ya lo tenía calculado, 0.57. Ahí está. Esto sí es financiero. Esto es como para no cortar el negocio ahí. Es una estimación global que hace que cuando llegué al año 6 no desaparece mi negocio ahí, sino que lo estoy continuando. Estoy proyectando esas mismas estimaciones, creciendo al 2% para siempre. Obviamente después puedo sensibilizar, mover esa tasa al 2%, 3% y ver cuáles son mis resultados. Bueno, ahora calculo valores presentes de cada flujo de caja, multiplicando el flujo por su factor. Esto también hay una grabación sobre valores presentes. El último representa cuánto vale la empresa de ahí en adelante.
El valor de la empresa es la suma de todos los flujos descontados. Y el valor presente neto va a ser este número menos el capital inicial. 535.829. Ahora puedo hacer lo mismo, pero por EVA. Ya teníamos calculados acá el valor agregado. Ya teníamos calculado el factor de descuento. Uso los mismos, no hay que volver a calcularlos. Y multiplicando el valor agregado en cada año por su factor de descuento, tengo los valores presentes del valor que voy agregando o destruyendo en cada momento, ¿verdad? Entonces, si sumo todo, voy a tener el valor económico agregado por este negocio. En este negocio yo arranco con un capital de $1.353.000. Ese es el capital inicial de este negocio. Y a lo largo de toda su vida, empleando estas proyecciones que hice, espero agregar $535.829. Queda el mismo número que el valor presente neto. Si quiero calcular el valor de la empresa, sería esto más el capital inicial. Da exactamente lo mismo, los dos métodos de evaluación. Como estos números son positivos, significa que acá hay un buen negocio. Es decir, estoy empezando el negocio con 1.300.000, lo estoy terminando, estoy agregando 500.000 y pico, o sea, mi empresa vale 1.800.000. Poner este capital en este negocio es mejor que quedarme con el capital porque le puedo agregar valor. Y ya he considerado todo, he considerado todos los costos, todos los gastos, todas las inversiones, las necesidades financieras. Con esto ya tengo más o menos una idea de a cuánto podría vender mi negocio, cuándo van a ser las necesidades financieras, cuánto dinero me puedo llevar, ¿verdad?, del negocio. Volvamos a ese número que estaría acá en la línea 70. Le puedo sacar $54.000 más o menos, 47, 65 en cada año sin lastimarlo, o bueno, en cualquier momento por supuesto lo puedo vender. Bueno, espero que les sirva el modelo de proyección, la profundización de cada uno de estos pasos. Por supuesto que tiene algunos elementos financieros, lo pueden hacer con otros videos. Por ejemplo, les recomiendo el de WACC, que es el costo de oportunidad. ¿Cómo estimo el costo de oportunidad de mi dinero? ¿Qué otra cosa puedo hacer con el dinero, con el capital? Y les recomiendo también dos videos que están en el sitio sobre el Economic Value Added o EVA, que es una terminología financiera, pero que básicamente me dice, quiero saber si tengo un buen negocio o no, cuánto valor agregado hay aquí. Y que es independiente de las ganancias. No es lo mismo ganar dinero que agregar valor económico, como mostramos aquí. Y finalmente el Free Cash Flow, el modelo para estimar flujos libres, que les puede dar algunas precisiones sobre qué significa el flujo de caja libre y cómo calcularlo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima oportunidad.